Mi nombre es Rosa Méndez. Tengo 68 años, y el día que enterré a mi esposo Tomás, descubrí que no lo conocía en absoluto. No me malinterpreten. Estuvimos casados 45 años. Compartimos una cama todas las noches durante casi medio siglo. Conocía cada arruga de su rostro, cada manía de su carácter, cada gesto de sus manos curtidas por el trabajo. Sabía que le gustaba el café sin azúcar, que odiaba los lunes y que cada domingo por la mañana leía el periódico de atrás hacia adelante, empezando siempre por los deportes. Conocía todo eso. Lo que no sabía era que mi marido, el humilde zapatero remendón del barrio de Lavapiés, el hombre que durante 45 años arreglaba zapatos en un taller de apenas 30 metros cuadrados, había construido un imperio en secreto. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles desde el principio, desde ese martes gris de noviembre, cuando el mundo tal como lo conocía se derrumbó y luego se reconstruyó de una forma que jamás imaginé. Llovía. Por supuesto que llovía, como si el cielo mismo llorara por Tomás. Yo estaba parada junto a su ataúd en el tanatorio de la M30, vistiendo el único vestido negro decente que tenía, el mismo que había usado para bodas y bautizos durante los últimos 10 años. Mis hijos estaban a mi lado. Lucía, mi hija, me sostenía el brazo derecho con esa fuerza tierna que solo ella tiene. Eduardo, mi hijo, había llegado esa mañana desde Alemania, con los ojos rojos e hinchados. Esperaba unas 20 personas en el funeral. Tomás era un hombre querido en el barrio, pero discreto. Nuestros amigos cercanos, algunos clientes antiguos, quizás algunos vecinos. Eso esperaba. Llegaron más de 100. Me quedé paralizada cuando vi la fila de gente entrando al tanatorio. Reconocí algunas caras. Don Manuel, el del estanco, la señora Paquita, que le llevaba sus zapatos cada invierno desde hacía 30 años. Marcos, el chico que había trabajado con Tomás durante la última década. Pero había muchos más que no conocía. Hombres en trajes oscuros, mujeres con abrigos caros, personas que nunca había visto en mi vida. Y entonces la vi. Victoria, la hermana de Tomás, atravesó las puertas del tanatorio como si fuera la protagonista de una película dramática. Llevaba un abrigo de piel negra que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Sus zapatos, de marca, resonaban contra el suelo de mármol. Detrás de ella venía su hijo Rubén, vestido con un traje que gritaba dinero, y su esposo Rafael, con gafas de sol dentro del edificio, como si fuera algún tipo de estrella de cine. No había visto a Victoria en 10 años. 10 años. La última vez fue en la boda de su hija, donde Tomás y yo nos sentamos en la mesa del fondo, cerca de los baños, junto a gente que ni siquiera conocíamos. Tomás había pagado su traje de alquiler con el dinero que habíamos ahorrado durante 6 meses. Yo llevaba un vestido que Lucía me había prestado. Durante toda la ceremonia, Victoria no nos dirigió la palabra, ni una sola vez. Ahora, con los ojos dramáticamente enrojecidos y un pañuelo de seda en la mano, Victoria se acercó a mí con los brazos extendidos. «Rosa, mi pobre Rosa», sollozó, envolviéndome en un abrazo que olía a perfume caro y falsedad. «Cuánto lo siento. Mi hermano, mi querido hermano». Me quedé rígida en sus brazos. Lucía, a mi lado, tensó su agarre en mi brazo. Conocía a su tía lo suficiente como para saber que algo no encajaba. «Gracias por venir, Victoria», dije con la voz más neutral que pude encontrar. ¿Cómo no iba a venir? Era mi hermano, mi única familia. Se secó los ojos con el pañuelo, aunque no vi ni una sola lágrima. «Debes estar destrozada. Sola, sin nadie». «Tiene a sus hijos», intervino Lucía con firmeza. Victoria ni siquiera la miró. Mantuvo sus ojos fijos en mí, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en su mirada que me heló la sangre. No era dolor, no era tristeza, era cálculo. Por supuesto», dijo Victoria rápidamente. «Pero los hijos tienen sus propias vidas. Lucía tiene su familia. Eduardo está en Alemania. Una mujer de tu edad no debería estar sola, Rosa. Quizás deberías considerar». «Bueno, ya hablaremos de eso después del funeral. No es momento ahora». Antes de que pudiera responder, Rubén se acercó. Tenía la misma sonrisa calculadora de su madre. «Tía Rosa», dijo, besándome ambas mejillas con una familiaridad que no había ganado en 39 años de vida. «Lamento mucho tu pérdida.
El tío Tomás era un gran hombre. Debemos hablar pronto sobre los asuntos prácticos. Papeleos, documentos, esas cosas. Soy abogado, puedo ayudarte con todo eso sin cobrarte ni un euro. Somos familia. Después de todo. ¡Qué generoso!, murmuró Lucía, con un tono que dejaba claro que no pensaba que era generoso en absoluto. El funeral fue una neblina. El sacerdote dijo palabras hermosas sobre Tomás que probablemente decía en todos los funerales. La gente se acercó a darme el pésame. Marcos, el empleado de Tomás, lloró más que todos los demás juntos. Se acercó a mí después de la ceremonia, con los ojos completamente rojos. «Señora Rosa», dijo con voz quebrada, «Don Tomás era como un padre para mí. Le juro que voy a mantener el taller exactamente como él lo quería. No voy a defraudarlo». Lo abracé. Este chico, que no compartía ni una gota de sangre con nosotros, mostraba más amor genuino que la hermana de mi esposo. Victoria se quedó hasta el final. Ella y su familia fueron las últimas en irse. Antes de partir, se acercó a mí una vez más. «Rosa, quiero que vengas a cenar mañana. Tú, Lucía, Eduardo, debemos estar juntos en estos momentos. La familia debe permanecer unida. No sé si estaré lista para...». Insisto. Su voz se endureció apenas un poco. «La familia es lo más importante, Rosa. Tomás hubiera querido que estuviéramos unidos. Mañana a las 8. Te enviaré la dirección». Y se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una sensación de inquietud en mi estómago. Esa noche, en la casa vacía, me senté en el sofá donde Tomás había visto televisión durante décadas. Todo olía a él todavía. Su abrigo colgaba en el perchero de la entrada. Sus zapatillas estaban junto a la cama. Era como si en cualquier momento fuera a escuchar su llave en la cerradura, sus pasos cansados subiendo las escaleras. Pero no vendría. Nunca más. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lucía se había quedado conmigo, durmiendo en su antigua habitación. Eduardo se había ido al hotel, prometiendo volver al día siguiente. La casa estaba en silencio. Ese silencio espeso y pesado que solo existe cuando alguien muy importante se ha ido para siempre. No podía dormir. A las 3 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina a prepararme una manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, mi mirada cayó sobre el viejo escritorio en el rincón del salón. El escritorio de Tomás. Hacía años que no lo abría. Tomás siempre guardaba ahí sus papeles del taller, facturas, recibos, ese tipo de cosas. Nunca me había interesado particularmente. Yo me encargaba de la casa, él del negocio. Así habían sido siempre las cosas. Pero esa noche, algo me impulsó a acercarme. Abrí el primer cajón. Papeles viejos, como esperaba. Abrí el segundo. Más de lo mismo. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Eso me extrañó. En 45 años de matrimonio, nunca había visto ese cajón cerrado con llave. Busqué entre las cosas de Tomás y encontré un pequeño llavero con 3 llaves. Una era del taller, la reconocí inmediatamente. Otra parecía ser de un candado. La tercera era pequeña, del tipo que se usa para cerraduras de cajones. Con manos temblorosas, la inserté en la cerradura. Giró suavemente. Dentro del cajón había un sobre grande, de color manila, sellado con cera roja. En la parte frontal, con la letra inconfundible de Tomás, decía: «Para Rosa. Abrir cuando yo ya no esté. Ir al notario don Alfonso García, calle Alcalá 147. Él lo explicará todo». Me quedé mirando el sobre durante lo que pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la madrugada. ¿Qué era esto? ¿Por qué Tomás habría dejado un sobre secreto? ¿Qué había que explicar? No lo abrí esa noche. No sé por qué. Quizás porque tenía miedo. Quizás porque, de alguna forma, mientras ese sobre permaneciera cerrado, todavía tendría un último secreto de Tomás, una última conexión con él. Lo dejé sobre la mesa de la cocina y finalmente me fui a dormir, aunque el sueño no llegó hasta el amanecer. La tarde siguiente, Lucía, Eduardo y yo fuimos a la casa de Victoria. Vivía en el barrio de Salamanca, en un apartamento que ocupaba toda la planta de un edificio antiguo y elegante. El portero nos abrió con una reverencia. El ascensor tenía espejos y molduras doradas. Todo gritaba dinero.
Victoria nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nos condujo a un salón enorme, con techos de 4 metros de altura, muebles de diseño y cuadros que probablemente costaban más que mi casa entera. Pasad, pasad, poneos cómodos. Nos señaló un sofá de cuero que parecía más una obra de arte que un mueble. ¿Vino? ¿Champán? Tengo un moët excelente. Agua está bien, dije. Victoria chasqueó la lengua con desaprobación, pero le hizo una señal a su empleada doméstica, una mujer ecuatoriana que apareció silenciosamente y desapareció igual de rápido. La cena fue incómoda. Victoria habló sin parar sobre su vida maravillosa, sus viajes a París, su nueva casa en Marbella, los éxitos de Rubén como abogado. No preguntó nada sobre Tomás, sobre los 45 años que pasamos juntos, sobre nada que importara realmente. Fue después de la cena, cuando estábamos tomando café, que Victoria finalmente mostró sus cartas. Rosa, comenzó, con ese tono que la gente usa cuando está a punto de decir algo que has ensayado. He estado pensando. No es bueno que estés sola en esa casa. Es vieja, fría, llena de recuerdos tristes. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra. Me quedé mirándola. Lucía se puso rígida a mi lado. Tengo mi casa, dije simplemente. Sí, pero es tan pequeña. Y está en Lavapiés. No es el mejor barrio, Rosa. A tu edad, necesitas seguridad, comodidad. He vivido ahí durante 45 años. Es mi hogar. Era tu hogar con Tomás. Ahora él no está. Victoria se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con una familiaridad que me hizo querer retirarla. Mira, sé que Tomás no ganaba mucho. Era un zapatero. Hacía lo que podía. Probablemente no te dejó mucho. Quizás algunos ahorros, si acaso. No quiero que te preocupes por el dinero. Puedes vender la casa, el taller y venirte aquí. Nosotros nos encargaremos de todo. Ahí estaba. Lo que había estado esperando desde el funeral. ¿Vender la casa?, preguntó Eduardo con tono peligrosamente calmado. Es lo más práctico, intervino Rubén, que había estado callado hasta ese momento. El barrio se está revalorizando. Podríais sacar un buen dinero. Yo puedo encargarme de los papeles, encontrar un buen comprador, y el taller también. Estoy seguro de que Marcos querría comprarlo, aunque sea por una cantidad simbólica. Marcos no tiene ese dinero, dije. Bueno, entonces lo venderemos a otra persona. Lo importante es que tú quedes bien situada, tía Rosa, y nosotros, como familia, queremos ayudarte. Lucía, que había permanecido callada con los puños apretados sobre su regazo, finalmente estalló. ¿Dónde estaba esta preocupación familiar los últimos 10 años? Cuando papá se puso enfermo, cuando necesitábamos ayuda. Victoria se puso pálida. Lucía, cariño, no sabíamos que Tomás estaba enfermo. ¿Le llamé? Te llamé personalmente hace un año cuando le diagnosticaron el cáncer. Y me dijiste que estabas muy ocupada con tu viaje a la Toscana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Creo que es hora de irnos, dije, levantándome. Gracias por la cena, Victoria. Pero no voy a vender mi casa. No voy a vender el taller de Tomás. Y no voy a venir a vivir aquí. Victoria se levantó también, con las mejillas sonrojadas. Rosa, estás siendo irracional. Estás en duelo. No estás pensando con claridad. Deja que Rubén te ayude al menos con los papeles legales. Hay que cerrar cuentas, hacer trámites. Ya tengo abogado. No era verdad. Pero las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. ¿Quién? Rubén parecía genuinamente sorprendido. Recordé el nombre en el sobre. Don Alfonso García. La reacción de Victoria fue instantánea. Su rostro se transformó por completo, pasando de la falsa preocupación a algo mucho más duro, más real. ¿Alfonso García? ¿El notario? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Victoria intercambió una mirada rápida con Rubén. ¿Tomás tenía cosas con un notario? Aparentemente sí. Ahora, si nos disculpas, tenemos que irnos. Salimos del apartamento lujoso de Victoria hacia la noche fría de Madrid. Ninguno de los tres habló hasta que estuvimos bien lejos del edificio. Mamá, dijo finalmente Eduardo, ¿quién es don Alfonso García? No lo sé, admití, pero mañana lo voy a averiguar. La oficina de don Alfonso García
Estaba en un edificio señorial de la calle Alcalá, uno de esos edificios antiguos con portales de mármol y ascensores de hierro forjado. Subí las escaleras despacio, con el sobre de Tomás apretado contra mi pecho como si fuera lo más valioso del mundo. La placa en la puerta decía: Alfonso García López, notario. Respiré profundo y llamé. Una secretaria me recibió con una sonrisa cálida. Señora Méndez, don Alfonso la está esperando. Por favor, pase. ¿Esperando? ¿Cómo sabía que iba a venir? Don Alfonso era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y unos ojos azules sorprendentemente jóvenes. Se levantó cuando entré y me extendió la mano. Señora Rosa, por favor, tome asiento. Lamento mucho su pérdida. Tomás era un gran hombre. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. ¿Conocía a mi esposo? Conocía a Tomás desde hacía más de 30 años. Don Alfonso sonrió con tristeza. Éramos amigos, además de cliente y notario. Me pidió específicamente que estuviera pendiente de usted después de su fallecimiento. Sabía que vendría. Saqué el sobre y lo coloqué sobre el escritorio. Encontré esto. Don Alfonso asintió lentamente. El sobre externo. Bien. Eso significa que está lista para saber la verdad. Se levantó y fue a una caja fuerte empotrada en la pared. Marcó una combinación y sacó otro sobre, este mucho más grueso. Pero antes de abrir nada, necesito que me responda una pregunta, señora Rosa. ¿Alguien ha tratado de convencerla de vender su casa? ¿De tomar decisiones rápidas sobre el patrimonio de Tomás? Me quedé helada. ¿Cómo? Tomás me lo predijo. Me dijo: Alfonso, cuando yo muera van a salir como buitres. Dale a Rosa una semana. Espera a que vengan a buscarla. Entonces sabrá por qué hice lo que hice. No entiendo. Don Alfonso volvió a sentarse y puso el sobre grueso entre nosotros. Señora Rosa, lo que voy a decirle va a cambiar su vida completamente. Su esposo, Tomás Méndez, no era simplemente un zapatero remendón. Era un hombre extraordinariamente inteligente que, durante los últimos 35 años, construyó un imperio inmobiliario en secreto. El mundo se inclinó. Tuve que agarrarme a los brazos de la silla. ¿Qué? Tomás comenzó hace décadas con un pequeño apartamento que compró con sus ahorros. Lo alquiló. Con el dinero del alquiler y sus ingresos del taller, compró otro. Luego otro. Fue paciente, inteligente, increíblemente disciplinado. Nunca gastó en lujos, nunca presumió. Solo trabajó, ahorró e invirtió. Don Alfonso abrió el sobre y sacó una carpeta llena de documentos. Los fue colocando sobre el escritorio uno por uno, como si fuera un croupier repartiendo cartas. 15 edificios en diferentes partes de Madrid y Barcelona. 23 apartamentos independientes. Un restaurante en Malasaña que está alquilado bajo un contrato muy favorable. 2 garajes en el centro. Y cuentas bancarias en Suiza con inversiones que han generado intereses durante 2 décadas. No podía respirar. Las palabras llegaban a mis oídos pero no tenían sentido. El valor total del patrimonio. Don Alfonso hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Es de aproximadamente 8.500.000 euros. La habitación giró. Literalmente sentí que todo giraba a mi alrededor. No, no puede ser. Vivimos en un apartamento pequeño. Tomás trabajaba todos los días en ese taller minúsculo. Yo compraba ropa en rebajas. Nunca salimos de vacaciones. No teníamos. Tenían exactamente lo que Tomás quería que tuvieran. Una vida sencilla, honesta, sin la corrupción que el dinero trae. Don Alfonso se inclinó hacia adelante. Tomás me dijo algo una vez. Dijo: Alfonso, el dinero cambia a las personas. No quiero que cambie a Rosa. No quiero que cambie a mis hijos. Quiero que crezcan trabajando, valorando las cosas. Cuando yo no esté, entonces sabrán. Y entonces veremos quién los ama de verdad y quién solo ama el dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? Porque te amaba. Porque quería protegerte. ¿Y por qué? Don Alfonso sacó otro sobre, este con el sello de cera roja que reconocí como la marca de Tomás.
porque sabía exactamente lo que iba a pasar cuando muriera, y quería que tú también lo vieras. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito con la letra de Tomás. Lo abrí despacio, como si estuviera abriendo algo sagrado. Dentro había una carta. Con la voz quebrada, comencé a leer en voz alta. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, significa que me he ido y que Alfonso te ha contado la verdad sobre nuestro patrimonio. Sé que estás confundida, quizás enojada. Tienes todo el derecho. No te lo dije porque quería que viviéramos una vida real. No quería que el dinero se interpusiera entre nosotros, entre nuestros hijos, entre lo que realmente importa. Quería que Lucía y Eduardo aprendieran el valor del trabajo, de la humildad, del esfuerzo. Y lo hicieron. Son buenas personas, Rosa. Personas honestas. Pero también sé que hay otros que no lo son. Ahora vendrá la parte difícil, amor mío. Ahora vas a descubrir quién te ama de verdad y quién solo quiere tu dinero. Van a aparecer personas que no has visto en años. Van a tener palabras dulces y preocupaciones falsas. Van a querer ayudarte, protegerte, cuidarte. Asterisk. No les crea. Asterisk. He preparado un plan de 3 fases. Alfonso te guiará a través de él. La primera fase es simple. Observa. Durante 3 meses, solo observa. Mira quién viene. Mira qué dicen. Mira qué quieren. Lleva un registro. Cuenta las visitas. Anota las palabras. La segunda fase llegará después, cuando Alfonso abra el segundo sobre. Confía en mí, Rosa. Confía en el proceso. Te estoy protegiendo incluso ahora, incluso desde donde esté. Te amo. Siempre te amé. Cada día de estos 45 años, tú Tomás. P. D. No vendas mi taller. Marcos lo merece. Él era como un hijo para mí. Terminé de leer con la cara empapada en lágrimas. Don Alfonso me pasó una caja de pañuelos en silencio. ¿3 meses? Pregunté finalmente. 3 meses de observación. Yo le iré dando instrucciones específicas cada semana. Mientras tanto, no debe decirle a nadie sobre este patrimonio. A nadie. Ni siquiera a Lucía o Eduardo. Todavía no. ¿Por qué? Porque Tomás quería que usted viera con sus propios ojos quién es quién en su vida, sin la influencia del conocimiento del dinero. Quería que usted aprendiera la última lección que él tenía para enseñarle. Me quedé mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio. Títulos de propiedad, extractos bancarios, contratos de alquiler. Todo a nombre de Tomás Méndez y Rosa Méndez. Yo era copropietaria de todo esto y ni siquiera lo sabía. ¿Y después de los 3 meses? Pregunté. Después de los 3 meses, abriremos el segundo sobre. Tomás dejó instrucciones muy específicas sobre lo que debe suceder entonces. Pero primero, debe pasar la prueba de la observación. Don Alfonso se levantó y me acompañó a la puerta. Antes de irme, puso una mano en mi hombro. Señora Rosa, Tomás era mi amigo. Lo conocí como pocas personas lo conocieron. Era un genio silencioso, un estratega brillante. Lo que hizo, lo hizo por amor. Confíe en él. Y confíe en usted misma. Es más fuerte de lo que cree. Salí de la oficina del notario, sintiéndome como si acabara de despertar de un sueño de 45 años. El mundo seguía siendo el mismo, la misma calle Alcalá, los mismos coches, la misma gente, pero yo era completamente diferente. Ya no era solo Rosa, la viuda del zapatero. Era Rosa, la dueña de un imperio que ni siquiera sabía que existía. Y tenía 3 meses para descubrir quiénes eran mis verdaderos aliados y quiénes eran mis enemigos. Tomás había comenzado el juego, y yo, sin saber cómo ni por qué, iba a jugarlo exactamente como él lo había planeado. Los 3 meses que siguieron a la muerte de Tomás fueron los más extraños de mi vida. Cada día me despertaba en nuestra cama vacía, preparaba café para una sola persona y miraba el cuaderno que don Alfonso me había dado. Un cuaderno simple, de tapa dura azul, con páginas en blanco que yo estaba llenando con la lección más importante que Tomás me había dejado. La verdad sobre las personas. Anote todo. Me había dicho don Alfonso en mi segunda visita a su oficina. Cada visita, cada llamada, cada palabra, especialmente las palabras que suenan bonitas pero que esconden otras intenciones. Y eso hice.
Me convertí en antropóloga de mi propia vida, observando y registrando el comportamiento humano cuando las personas piensan que hay algo que ganar. Victoria llamó el lunes siguiente al funeral. Rosa, cariño, ¿cómo estás? He estado tan preocupada. No he podido dormir pensando en ti sola en esa casa grande. Nuestra casa tenía 65 metros cuadrados. La palabra grande nunca la había descrito antes. Estoy bien, Victoria. Lucía viene todos los días. Ah, sí, Lucía. El tono cambió ligeramente, apenas perceptible. Qué bien que tenga tiempo. Con 2 niños y todo. Debe ser agotador para ella. Ahí estaba, la primera semilla, intentando hacerme sentir culpable por ser una carga para mi hija. Lucía quiere venir. Le gusta venir. Por supuesto, por supuesto. Oye, Rubén y yo vamos a ir a verte el miércoles. Queremos ayudarte con los papeles de Tomás. Esas cosas pueden ser tan complicadas. Anoté en mi cuaderno. Día 5. Victoria llamó. Quiere ayudar con papeles. Rubén viene el miércoles. El miércoles llegaron a las 10 de la mañana. Victoria llevaba otro abrigo caro y Rubén traía un maletín de cuero que parecía pesar 1 tonelada. Tía Rosa, he traído algunos formularios. Rubén abrió el maletín y sacó una pila de documentos. Necesitamos hacer un inventario de los bienes de Tomás. La casa, el taller, cuentas bancarias, ese tipo de cosas. Es procedimiento estándar. Ya tengo abogado para eso. Rubén intercambió una mirada con Victoria. Sí, mencionaste a Alfonso García. Es un buen notario, pero para estos asuntos familiares es mejor tener representación legal más cercana. Alguien que realmente se preocupe por ti. Alfonso se preocupa por mí. ¿Lo conocías antes?, preguntó Victoria con demasiada curiosidad. Me sorprendió que Tomás tuviera relación con un notario tan prestigioso. Los notarios como Alfonso García no suelen trabajar con gente del barrio. Ahí estaba de nuevo, el clasismo apenas oculto. La insinuación de que Tomás y yo éramos demasiado insignificantes para merecer los servicios de alguien como don Alfonso. Tomás tenía muchos conocidos que yo desconocía, aparentemente. ¿Qué quieres decir con eso? Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Nada, solo que estoy descubriendo cosas. Durante los siguientes 40 minutos, Rubén intentó convencerme de firmar un documento que le daba poder temporal, para facilitarme los trámites administrativos. Lo leí con cuidado, recordando las palabras de don Alfonso. No firme nada, absolutamente nada, sin importar cuán razonable parezca. Necesito pensarlo, dije finalmente. Rubén suspiró con frustración, apenas contenida. Tía Rosa, estas cosas tienen plazos. Si no actuamos rápido, podrías perder beneficios, exenciones fiscales. Lo pensaré, repetí con más firmeza. Después de que se fueron, anoté en mi cuaderno. Día 7. Victoria y Rubén. Presión para firmar poder legal. Victoria preguntó específicamente sobre don Alfonso. Interés excesivo en bienes de Tomás. Las visitas se volvieron más frecuentes. Victoria venía 2, a veces 3 veces por semana, siempre con preocupación, siempre con ayuda, siempre con preguntas. ¿Tomás tenía cuenta de ahorros? ¿Alguna vez mencionó propiedades? ¿Seguro de vida? ¿Inversiones? Yo respondía con evasivas. No lo sé. Tomás manejaba esas cosas, lo cual era técnicamente verdad, aunque ahora sabía mucho más de lo que dejaba entrever. Mientras tanto, Lucía seguía viniendo todos los días, como había hecho durante los últimos 10 años, no durante 3 semanas desde el funeral, no desde que Tomás se enfermó. 10 años, desde que mi primer nieto nació. Una tarde, mientras Lucía limpiaba la cocina, algo que hacía sin que yo se lo pidiera, saqué mi cuaderno y conté. 10 años, 52 semanas al año, con muy pocas excepciones cuando ella o los niños estaban enfermos. 520 semanas. 520 veces que Lucía había venido a ayudar, a cocinar, a limpiar, a hacer compras, a simplemente estar conmigo, sin pedir nada, sin esperar nada, solo porque me amaba. Y en ese mismo periodo de 10 años, ¿cuántas veces había venido Victoria? Abrí las páginas anteriores de mi cuaderno,
donde había comenzado a reconstruir la cronología de los últimos años. 0 visitas en 10 años. Hasta ahora. Hasta que Tomás murió. Y en las 3 semanas desde el funeral, 8 visitas. La verdad era tan obvia que casi dolía físicamente. Rosa, necesitamos hablar seriamente. Victoria llegó sin avisar un martes por la mañana. Traía a Rafael, su esposo, que normalmente no venía. Eso me puso alerta inmediatamente. Siéntense, dije, preparando café aunque ellos no lo pidieron. Hemos estado pensando, comenzó Rafael, un hombre corpulento con un reloj que probablemente costaba más que un coche. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Y el mantenimiento debe ser costoso. 65 metros cuadrados. Mi renta era de 450 euros al mes. Tomás había comprado el apartamento hacía 30 años. Me las arreglo, pero no deberías tener que arreglártelas, intervino Victoria. Tienes familia, tenemos espacio. Podríamos convertir nuestro estudio en una habitación hermosa para ti, con baño privado. Estarías cómoda, cuidada. Y la casa, Rafael continuó, podríamos venderla por un buen precio. Lavapiés se está poniendo de moda. Con ese dinero podrías. No voy a vender mi casa. Rosa, sé razonable. Victoria perdió un poco de la dulzura en su voz. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir de la pensión de Tomás? No debió dejarte mucho. Era un zapatero. Me las arreglaré, repetí. No seas orgullosa. La familia está para ayudarse. Deja que Rubén revise las finanzas de Tomás. Quizás había deudas que no conoces. El taller seguro tiene. El taller es de Marcos ahora. El silencio que siguió fue tenso. ¿Qué? Victoria se puso de pie. ¿Le diste el taller a ese empleado? Tomás quería que Marcos lo tuviera. Tomás estaba enfermo. No sabía lo que decía. Rosa, ese taller vale dinero. No puedes simplemente regalarlo a un extraño. Marcos no es un extraño. Trabajó con Tomás durante 10 años. Lo cuidó. Lo quiso. Nosotros también lo quisimos. El grito de Victoria resonó en el pequeño salón. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y se recompuso rápidamente. Lo siento, estoy alterada. Es que... No quiero que te aprovechen, Rosa. Hay gente que ve a una viuda vulnerable y... Como tú, por ejemplo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Victoria palideció. Rafael se puso de pie también. Creo que es hora de que nos vayamos, dijo él con frialdad. Sí, concordé. Creo que sí. Después de que salieron, anoté en mi cuaderno con mano temblorosa. Día 32. Victoria y Rafael. Primera confrontación abierta. Máscara comenzando a caer. Molesta por el taller para Marcos. Llamó a Marcos extraño. Irónicamente, Victoria no visitó a Tomás ni una vez en 10 años. Mis visitas semanales a don Alfonso se habían convertido en mi ancla de cordura. Cada jueves a las 4 de la tarde me sentaba en su oficina y le mostraba mi cuaderno. Muy bien, Rosa, dijo, leyendo mis anotaciones. Está viendo el patrón, ¿verdad? Es tan obvio que me siento estúpida por no haberlo visto antes. No sea dura consigo misma. Cuando alguien usa el lenguaje del amor y la familia, es difícil ver la manipulación debajo. Pero Tomás lo sabía. Él lo vio años antes de morir. ¿Él sabía que Victoria sería así? Tomás me contó algo una vez. Cuando ustedes se casaron, Victoria no fue a la boda. Dijo que estaba enferma. 2 semanas después, él la vio en las páginas sociales de un periódico, en una gala benéfica. Nunca se lo mencionó, pero lo lastimó profundamente. Sentí una punzada de dolor por mi esposo. 45 años más tarde, aún estaba protegiéndome. Don Alfonso, ¿cuánto tiempo más? ¿El periodo de observación? Le quedan 6 semanas. Y Rosa, va a ponerse más difícil. Cuando Victoria se dé cuenta de que no va a lograr lo que quiere con dulzura, probará otros métodos. ¿Cómo cuáles? Tomás predijo varios escenarios. El más probable es que intenten desacreditarla, hacerla parecer incompetente, senil, incapaz de manejar sus propios asuntos. ¿Cómo? Sea vigilante y confíe en sus verdaderos aliados. Cuando salí de la oficina de don Alfonso ese día,
Decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui a un salón de belleza. Sé que suena frívolo, especialmente estando de luto. Pero durante 45 años había cortado mi propio cabello, había usado ropa de rebajas, había negado cada pequeño lujo, porque eso era lo que hacíamos. Tomás y yo ahorrábamos cada centavo. Ahora sabía por qué. Sabía que cada euro que no gastábamos era un euro que Tomás estaba invirtiendo en nuestro futuro, en la seguridad de nuestros hijos, en esta extraña y elaborada lección que me estaba enseñando desde la tumba. Pero también me di cuenta de algo. Tomás había querido que yo viviera sin la corrupción del dinero, sí, pero ahora que él no estaba, ahora que yo conocía la verdad, ¿no merecía también disfrutar un poco de lo que habíamos construido? Entré al salón de belleza Rosa y Jazmín en la calle Toledo. La dueña, Rosa, una coincidencia que me hizo sonreír, me recibió con calidez. ¿Qué desea, señora? Un corte. Y quizás, ¿color? 2 horas después, salí del salón sintiéndome diferente. Mi cabello, que había sido gris y descuidado durante años, ahora tenía un tono castaño suave con mechas sutiles. Estaba cortado en un bob moderno que me hacía ver años más joven. Cuando llegué a casa, Lucía estaba esperándome. Su reacción fue inmediata. «Mamá, ¿te ves hermoso? ¿No es demasiado?» «Es perfecto. Papá estaría orgulloso». Esa noche, mientras me miraba en el espejo, pensé en Tomás, en cómo me había amado con mi ropa gastada y mi cabello sin teñir, en cómo nunca había necesitado que fuera nada más que yo misma. Pero quizás esta era parte de la lección también. Quizás Tomás quería que descubriera quién era yo sin él, quién podía ser. Marcos vino a visitarme un sábado por la mañana. Traía churros calientes y 2 cafés del bar de la esquina. «Señora Rosa, quería hablar con usted sobre el taller». Mi corazón se hundió. ¿Él también? ¿Marcos también iba a revelar que solo quería algo de mí? «Time, Marcos. He estado pensando. Usted me dijo que don Tomás quería que yo tuviera el taller, pero no me parece justo. Quiero comprárselo. Puedo conseguir un préstamo. Le pagaré en cuotas. Lo que sea justo». Me quedé mirándolo. Este joven de 32 años, que había llorado en el funeral como si hubiera perdido a su propio padre, que había trabajado fielmente durante una década, ahora quería pagarme por algo que legalmente ya era suyo. «Marcos». Tomás dejó instrucciones muy claras. «El taller es tuyo. Sin pagos. Sin préstamos». «Pero señora Rosa, escúchame. Tomás te quería como a un hijo. Cuando Eduardo se fue a Alemania, cuando Lucía estaba ocupada con sus niños, tú estabas ahí, en el taller todos los días, aprendiendo, cuidando, amando ese lugar como Tomás lo amaba. Ese taller es tuyo porque te lo ganaste. No con dinero, con lealtad, con amor». Marcos se limpió los ojos con el dorso de la mano. Él era como un padre para mí, mi propio padre. Bueno, no fue un buen hombre. Don Tomás me enseñó todo, no solo sobre zapatos, sobre cómo ser un hombre decente. Entonces honra su memoria, manteniendo el taller exactamente como él lo hubiera querido. Esa es tu forma de pagar. Después de que Marcos se fue, anoté en mi cuaderno. Día 45. Marcos vino a ofrecerme dinero por el taller. Quiere pagar algo que legalmente es suyo. Comparar con Victoria, que quiere dinero por algo que legalmente no es suyo. La diferencia era tan clara que casi era cómica. Victoria organizó un almuerzo familiar en su casa. Insistió tanto que finalmente acepté ir. Lucía me acompañó. Cuando llegamos, descubrimos que no era solo un almuerzo familiar. Había otras personas ahí. 2 parejas que Victoria presentó como viejos amigos de Tomás. Carlos y su esposa Ana. Felipe y su esposa Mercedes. Todos conocían a Tomás del barrio. Nunca en mi vida había visto a estas personas. El almuerzo fue incómodo. Las 2 parejas no dejaban de hacer preguntas. ¿Cómo llevas la soledad, Rosa? ¿Necesitas ayuda con las facturas? Es tan difícil a nuestra edad manejar asuntos financieros, ¿verdad? A mitad del almuerzo, comprendí lo que estaba pasando. Estas no eran visitas casuales. Eran testigos. Victoria estaba construyendo un caso, sembrando la idea de que yo era incompetente, que necesitaba ayuda,
que no podía manejarme sola. De hecho, dije claramente, estoy manejando todo perfectamente bien. Tengo un excelente abogado, mis finanzas están en orden, y estoy más que capaz de tomar mis propias decisiones. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie está diciendo lo contrario, dijo Victoria rápidamente. Solo queremos ayudarte. No necesito esa clase de ayuda. Después del almuerzo, mientras Victoria hablaba con sus viejos amigos en la cocina, escuché fragmentos de la conversación. ¿Viste cómo hablaba? Agresiva, paranoica. A su edad, es natural que esté confundida. Alguien debería revisar si es competente para manejar sus asuntos. Lucía también lo escuchó. Me tomó del brazo con fuerza. Mamá, tenemos que irnos. Ahora. En el taxi de regreso a casa, Lucía finalmente explotó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Victoria está actuando así? ¿Qué quiere? Era el momento. No podía seguir protegiéndola de la verdad. Lucía, hay algo que necesitas saber sobre tu padre y sobre nuestra familia. Le conté todo. El patrimonio, los 8.5 millones de euros, el plan de 3 fases, el periodo de observación, las instrucciones de Tomás. Lucía se quedó en silencio durante largos minutos. Finalmente, habló. Papá era un genio, un completo genio. Y tía Victoria, ella nunca nos quiso, ¿verdad? No, y tu padre lo sabía. Por eso hizo lo que hizo. Para mostrármelo. Para mostrártelo a ti y a Eduardo también. ¿Eduardo lo sabe? Todavía no, pero pronto. Esa noche, anoté en mi cuaderno. Día 52. Emboscada de Victoria. Testigos plantados. Primer intento de cuestionar mi competencia mental. Le conté la verdad a Lucía. Se lo tomó exactamente como Tomás predijo. Con amor, no con codicia. Eduardo tomó un vuelo desde Berlín en cuanto Lucía lo llamó. Llegó un martes por la noche. Fue directo desde el aeropuerto a casa. Mamá, dijo, abrazándome con fuerza. Lucía me contó todo. No puedo creerlo. Papá, era increíble. Lo era. ¿Y tía Victoria está intentando quedarse con todo? Está intentando. No lo logrará. Eduardo se sentó en el sofá, el mismo donde su padre había visto televisión durante décadas. Me siento terrible, mamá. Debí haber estado aquí más. Debí haber venido más seguido. Estabas construyendo tu vida. Tu padre lo entendía. Por eso te dejó parte de la herencia. Porque aunque estabas lejos, siempre mandabas dinero. Siempre llamabas. Siempre te preocupaste a tu manera. ¿Cuánto me dejó? Esa pregunta, la pregunta que Victoria había hecho 1000 veces de 1000 formas diferentes, pero cuando Eduardo la hizo, no había codicia en ella, solo curiosidad, una curiosidad limpia, honesta, no lo sé exactamente todavía. Don Alfonso abrirá el segundo sobre en 2 semanas. Entonces sabremos la distribución exacta. Pero Eduardo, hay algo que necesito que entiendas. Tu padre no te está juzgando por estar lejos. Está reconociendo que, a pesar de la distancia, nunca olvidaste tu familia. Eduardo asintió, con los ojos húmedos. ¿Puedo quedarme? Al menos hasta que se abra ese sobre. Quiero estar aquí. Quiero protegerte de Victoria. Me encantaría. Esa noche, con mis 2 hijos en casa, Lucía, en su antigua habitación, Eduardo en el sofá, me sentí completa por primera vez desde la muerte de Tomás. Esta era la familia real, no Victoria con sus abrigos caros y sus intenciones falsas. Estos 2 seres humanos que amaban sin esperar nada a cambio. Un sábado por la mañana, noté que faltaba algo. El reloj antiguo de Tomás, el que había pertenecido a su padre, ya no estaba en la repisa de la chimenea. Al principio pensé que lo había guardado y olvidado dónde. Pero luego noté otras cosas. Un juego de cubiertos de plata que habíamos recibido como regalo de bodas. Una figurina de porcelana que Tomás había comprado en un mercadillo hace 30 años. Pequeñas cosas. Cosas que alguien podría no notar inmediatamente. Revisé la casa de arriba abajo. Eduardo y Lucía me ayudaron. Faltaban al menos 6 objetos. ¿Quién tiene llaves de la casa?, preguntó Eduardo. Solo ustedes 2. Y yo. Victoria. Me quedé helada. Le di una llave hace 3 semanas, cuando estuve en el médico y ella insistió en que alguien debía poder entrar en caso de emergencia.
Lucía cerró los ojos. Rubén. Apuesto a que fue Rubén. Probablemente hizo copias. Llamé a don Alfonso inmediatamente. Vino a casa esa misma tarde, algo inusual para él. Esto es exactamente lo que Tomás predijo en el escenario 3, dijo, examinando la casa. Intentarían tomar lo que pudieran antes de que se revelara el testamento completo. Rosa, necesitamos cambiar las cerraduras inmediatamente. Y poner cámaras. Cámaras, sí, pequeñas, discretas. Si vuelven, los atraparemos. Al día siguiente, un técnico vino e instaló 3 cámaras. Una en el salón, una en la entrada, una en mi dormitorio. También cambiamos todas las cerraduras. No le dije nada a Victoria. 3 días después, las cámaras capturaron algo extraordinario. Eran las 2 de la tarde. Yo estaba en el médico con Lucía. Eduardo estaba en el supermercado. Victoria y Rubén entraron en mi casa, o intentaron hacerlo. La grabación los mostraba tratando de usar la llave vieja. Cuando no funcionó, Rubén sacó herramientas y trató de forzar la cerradura. «Mierda», se le escuchaba decir. Cambió las cerraduras. ¿Por qué haría eso? Victoria parecía genuinamente confundida. A menos que sepa algo, completó Rubén. Imposible. Tomás no tenía nada. Era un zapatero pobre. Entonces, ¿por qué tiene un notario caro? ¿Por qué está tan segura de sí misma últimamente? Vi la grabación con don Alfonso, Eduardo y Lucía. Ver a Victoria y Rubén intentando entrar en mi casa, hablando de mí como si fuera un problema que resolver, fue devastador y liberador al mismo tiempo. Tenemos pruebas de intento de allanamiento, dijo don Alfonso. Podríamos presentar cargos. Todavía no, dije. Esperemos, como Tomás planeó. ¿Estás segura, mamá? Eduardo estaba furioso. Intentaron robar en tu casa. Lo sé, y lo pagarán. Pero lo harán de la forma que tu padre diseñó, con justicia perfecta, no solo legal. Victoria vino sin anuncio un martes por la tarde. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Rosa, necesitamos hablar. Adelante. La dejé entrar, consciente de que las cámaras estaban grabando cada segundo. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Es mi casa. Puedo cambiar las cerraduras cuando quiera. Te di esa llave para emergencias. ¿Y si te pasa algo? Lucía y Eduardo tienen llaves. Victoria caminó por el salón, mirando alrededor como si estuviera evaluando la mercancía. ¿Sabes qué creo, Rosa? Creo que te estás volviendo paranoica. Creo que la soledad te está afectando. He hablado con varios amigos médicos, abogados, y todos coinciden en que a tu edad, el estrés de perder a un cónyuge puede causar incompetencia mental. Se detuvo. No lo dije yo. No, pero es lo que estás insinuando. Es lo que has estado insinuando desde el funeral. Pobre Rosa, vieja Rosa, confundida Rosa. No puede manejar sus propios asuntos. Necesita que su cuñada rica se haga cargo. Estoy intentando ayudarte. No. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Estás intentando robarme. Tú y tu hijo intentaron entrar en mi casa hace 3 días. Tengo las grabaciones. Victoria palideció. Nosotros. Solo queríamos comprobar que estabas bien, forzando la cerradura. Sí, muy preocupados. Rosa, si firmas los documentos que Rubén preparó, todo esto será más fácil. Podemos vender la casa, dividir el dinero. Dividir. ¿Tú qué estás dividiendo? Esta es mi casa, mi herencia, mi vida. Tomás era mi hermano, y no lo visitaste ni una vez en 10 años. El grito salió de lo más profundo de mí, liberando años de observación silenciosa. Cuando se enfermó, cuando estaba muriendo, cuando nos necesitaba. ¿Dónde estabas? En la Toscana, en tus galas, en tu vida perfecta donde nosotros no existíamos porque éramos pobres y te avergonzábamos. Eso no es. Es exactamente así. Y Tomás lo sabía. Por eso hizo lo que hizo. Por eso te voy a mostrar exactamente cómo él planeó. ¿Quién merece que en esta familia? Victoria me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era odio puro. Vas a arrepentirte de esto, Rosa. Vas a necesitarme y no voy a estar ahí. Nunca estuviste ahí. Esa es exactamente la cuestión.
Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Esa noche anoté en mi cuaderno. Día 73. Primera confrontación real. Victoria mostró su verdadero rostro. Sabe que sé. Ya no hay máscaras. El jueves de la semana 12, don Alfonso me llamó a su oficina. Era hora. Lucía y Eduardo vinieron conmigo. Los tres nos sentamos frente al escritorio de don Alfonso mientras él sacaba el segundo sobre de la caja fuerte. El período de observación ha terminado, dijo con solemnidad. Rosa, ¿tiene su cuaderno? Lo coloqué sobre el escritorio. 3 meses de observaciones. Páginas y páginas de verdad documentada. Don Alfonso lo hojeó lentamente, asintiendo mientras leía. Exactamente como Tomás predijo. Cada movimiento, cada táctica. Conocía a su hermana mejor que ella misma. Levantó la vista hacia mí. ¿Está lista para el siguiente paso? Estoy lista. Abrió el sobre. Dentro había otro documento y otra carta de Tomás. Don Alfonso leyó primero. Tomás dejó instrucciones muy específicas. En 2 semanas habrá una lectura formal del testamento. Todos los miembros de la familia deben estar presentes. Victoria, Rubén, Rafael, también Marcos. Y algunas otras personas que Tomás especificó. ¿Qué otras personas? Lo verá. Don Alfonso me pasó la carta de Tomás. Esto es para usted. Léala en voz alta, si se siente cómoda. Con manos temblorosas, desdoblé la carta. La letra de Tomás, tan familiar, tan amada, llenaba la página. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, has completado la primera fase. Has observado, has aprendido, has visto con tus propios ojos quién ama de verdad y quién solo ama el dinero. Ahora viene la parte difícil. En la lectura del testamento, Victoria y su familia van a descubrir la verdad. Van a saber que el pobre zapatero les dejó una lección que nunca olvidarán. He estructurado la herencia de una forma muy específica. No es solo sobre dinero, es sobre justicia, sobre reconocer lo que realmente importa. He dejado instrucciones precisas sobre quién recibe qué y por qué. Cada decisión tiene un propósito. Cada número cuenta una historia. Victoria recibirá algo. No la he olvidado. Pero lo que reciba será exactamente lo que merece. Una lección. Lucía y Eduardo recibirán mucho más que dinero. Recibirán la confirmación de que su amor, su dedicación, su lealtad valían algo. Valían todo. Y tú, mi amor, recibirás la libertad. La libertad de ser quien siempre fuiste, pero nunca pudiste ser completamente. Fuerte, independiente, completa. Sé valiente en la lectura del testamento. Va a ser difícil. Victoria va a gritar, a llorar, a amenazar. Déjala. Todo está previsto. Y recuerda, esto no es venganza, es enseñanza. Con todo mi amor eterno, tú Tomás, P. D. El Museo del Zapato que siempre quise abrir. Quizás ahora puedas hacerlo por mí. En el tercer sobre encontrarás los planos. Terminé de leer con lágrimas rodando por mis mejillas. Lucía lloraba abiertamente. Eduardo tenía la mandíbula apretada, tratando de mantener la compostura. Hay un tercer sobre, dijo don Alfonso suavemente. Pero ese se abre después de la lectura del testamento. Tomás fue muy claro. Primero la justicia, luego los sueños. ¿Cuándo es la lectura?, preguntó Eduardo. Dentro de 2 semanas. Jueves 15 de febrero a las 10 de la mañana. Aquí, en mi oficina. He enviado citaciones formales a todos los implicados. Victoria no va a estar contenta, murmuré. No, concordó don Alfonso con una pequeña sonrisa. No lo estará en absoluto. Las 2 semanas que siguieron fueron extrañas. Victoria no volvió a llamar ni a visitar. Era como si hubiera decidido esperar, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Pero yo no estaba quieta. Con la orientación de don Alfonso y el apoyo de mis hijos, comencé a prepararme. Revisé cada documento. Memoricé cada detalle. Practiqué mantener la calma ante provocaciones. Una tarde, exactamente 1 semana antes de la lectura del testamento, recibí una visita inesperada. Marcos llegó a casa con una caja grande. Señora Rosa, encontré esto en el sótano del taller. Tiene su nombre. Abrí la caja con curiosidad.
Dentro había docenas de cuadernos, todos con la letra de Tomás. Eran diarios. Años y años de diarios. Esa noche, Lucía, Eduardo y yo nos sentamos en el salón y leímos algunos al azar. 15 de marzo de 1998. Hoy vendí mi 10º apartamento. Rosa no lo sabe. No puede saberlo todavía. Pero cada vez que miro esos contratos, pienso en el día en que ella descubra todo esto. Espero que entienda por qué lo hice. Espero que vea que cada céntimo ahorrado era un acto de amor. 23 de junio de 2003. Lucía vino hoy con los niños. Pasó 3 horas limpiando, cocinando, cuidando de Rosa mientras yo trabajaba. Nunca pidió nada, solo dio. Esta es la hija que criamos. Esta es la mujer que merece ser recompensada. 10 de septiembre de 2010. Victoria llamó. Primera vez en 4 años. Necesita dinero. Su esposo está en problemas financieros. Me pidió 50.000 euros. Le dije que no los tenía. Se rió. Dijo, claro que no, eres un pobre zapatero. Colgó sin despedirse. Nunca volví a contestar sus llamadas. 5 de enero de 2020, el médico me dio 6 meses. Quizás 1 año si tengo suerte. No se lo he dicho a Rosa todavía. Primero necesito preparar todo. El testamento, los sobres, el plan. Victoria vendrá cuando muera. Sé que vendrá. Y Rosa necesita estar lista. Necesita ver la verdad con sus propios ojos. Solo así aprenderá la última lección que tengo para enseñarle. Que el valor de una persona no está en sus palabras, sino en sus acciones cuando nadie está mirando. Cerramos los cuadernos en silencio. Mi esposo había llevado el peso de este secreto durante décadas. Había planeado cada detalle de esta lección, y lo había hecho todo por amor. Era un hombre extraordinario, dijo Eduardo finalmente. Lo era, concordé, y vamos a honrarlo haciendo exactamente lo que planeó. La noche antes de la lectura del testamento, no pude dormir. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Tomás durante 45 años, mirando el techo, pensando en todo lo que había cambiado. 3 meses atrás era simplemente Rosa, la viuda del zapatero, una mujer que había vivido una vida pequeña, modesta, sin pretensiones. Ahora era Rosa, la heredera de un imperio. Una mujer que había aprendido a ver más allá de las palabras bonitas. Una mujer que había documentado meticulosamente la verdad sobre su familia. Me levanté y fui al escritorio. Saqué mi cuaderno azul y leí la última entrada. Día 90. Víspera de la lectura del testamento. Victoria. 24 visitas en 3 meses. 0 visitas en los 10 años anteriores. Lucía. Visita diaria durante 10 años. 520 semanas sin falta. Nunca pidió nada. Eduardo. Llamadas semanales. Envíos mensuales de dinero incluso cuando él tenía dificultades. Vino inmediatamente cuando supo la verdad. Rubén. Intentó robar. Intentó manipular. Intentó desacreditarme. Marcos. Ofreció pagar por algo que legalmente ya era suyo. Lloró en el funeral. Continúa el legado de Tomás. Victoria. Mostró su verdadero rostro. Odio cuando se le negó lo que quería. La verdad está clara. Mañana. La justicia. Cerré el cuaderno y volví a la cama. Esta vez, dormí profundamente. Soñé con Tomás. Estábamos en nuestro pequeño apartamento, jóvenes otra vez, riendo sobre algo trivial. Él me tomaba la mano y decía, «Vamos a estar bien, Rosa. Siempre vamos a estar bien». Y por primera vez desde su muerte, le creí. Me desperté a las 6. Me duché con cuidado. Me vestí con el traje azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión, no demasiado elegante, no demasiado modesto. Justo lo correcto. Me maquillé ligeramente. Me puse los aretes de perlas que Tomás me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que había existido 3 meses atrás. Había acero en sus ojos, fuerza en su mandíbula, propósito en su postura. «Estoy lista, Tomás», dije al espejo. «Vamos a hacer esto exactamente como lo planeaste». Lucía y Eduardo llegaron a las 8.
Desayunamos juntos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. A las 9:15 salimos de casa. El taxi nos llevó por las calles de Madrid que Tomás había caminado durante décadas. Pasamos por su taller ahora con un letrero nuevo que decía Zapatería Tomás, propietario, Marcos Ruiz. A las 9:45 entramos en el edificio de la calle Alcalá. Don Alfonso nos esperaba en la puerta de su oficina. Rosa, Lucía, Eduardo, pasen por favor. Los demás están llegando. Los demás, Victoria, Rubén, Rafael y, para mi sorpresa, varias otras personas que no esperaba. El dueño del bar donde Tomás tomaba café cada mañana, la señora del estanco, 3 hombres en trajes que no reconocía, y Marcos, con un traje que claramente era nuevo y le quedaba un poco grande. Todos nos acomodamos en la sala de conferencias de don Alfonso. Era una habitación grande, con una mesa larga de madera oscura y ventanales que daban a la calle Alcalá. Victoria se sentó al otro lado de la mesa, flanqueada por Rubén y Rafael. Me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Triunfo? ¿Anticipación? ¿Miedo? Don Alfonso se paró al frente de la sala, con una carpeta gruesa en las manos. Buenos días a todos. Gracias por venir. Estamos aquí para la lectura formal del testamento de Tomás Méndez García, fallecido el 18 de noviembre de 2024. Antes de comenzar, debo informarles que este testamento fue redactado hace exactamente un año, cuando el señor Méndez recibió su diagnóstico de cáncer terminal. Fue revisado y certificado múltiples veces. Es completamente legal y vinculante. Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Por favor, proceda. Don Alfonso abrió la carpeta. Comenzaré leyendo las palabras introductorias del propio Tomás. Él insistió en que éstas fueran leídas textualmente antes de enumerar los bienes. Sacó una hoja y comenzó a leer con voz clara. Yo, Tomás Méndez García, estando en pleno uso de mis facultades mentales, dejo este testamento como mi última voluntad y mi última lección. Durante 45 años, viví como un hombre pobre. Trabajé en un taller pequeño. Viví en un apartamento modesto. Nunca conduje un coche caro ni usé ropa de marca, pero no era pobre. Fui paciente, fui inteligente, fui disciplinado y construí algo que nadie sabía que existía. Ahora que me he ido, este patrimonio revelará algo más que mi riqueza material. Revelará la riqueza del carácter de cada persona en esta sala. He dividido mi herencia no por obligación familiar, sino por mérito ganado, por amor demostrado, por lealtad probada. Algunos recibirán mucho, otros recibirán poco, y al menos uno recibirá exactamente lo que merece, una lección que nunca olvidará. Esta es mi última voluntad, esta es mi justicia. Don Alfonso hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. Victoria se veía confundida. ¿Patrimonio? ¿Tomás tenía patrimonio? Sí, dijo don Alfonso simplemente, un patrimonio considerable. Ahora procederé a enumerar los bienes y su distribución. Y con esas palabras, comenzó la revelación que cambiaría todo. Don Alfonso colocó sus gafas de lectura y abrió el documento oficial. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Procederé a enumerar el patrimonio completo de Tomás Méndez García, seguido de su distribución según sus últimas voluntades. Victoria se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Rubén tenía una libreta preparada. Rafael parecía aburrido, como si esto fuera solo una formalidad antes del almuerzo. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que venía. Don Alfonso comenzó a leer con voz clara y profesional. Propiedades inmobiliarias. Edificio número 1. Calle Embajadores 145, Madrid. Edificio completo de 4 plantas. Valor estimado, 850.000 euros. Completamente alquilado, generando 4.200 euros mensuales. Edificio número 2. Calle Lavapiés 67, Madrid. Edificio de 3 plantas. Valor estimado, 720.000 euros. Alquilado, generando 3.600 euros mensuales. Edificio número 3. Carrer de Balmes 234, Barcelona.
La voz de don Alfonso continuaba, pero yo estaba observando a Victoria. Su expresión había pasado de anticipación a confusión y ahora a algo que parecía incredulidad. Edificio número 15, calle Mayor 89, Madrid. Valor estimado, 950.000 euros. Apartamentos independientes. Apartamento 1, calle Atocha 156, tercer piso. Valor estimado, 320.000 euros. Espera. Victoria levantó la mano, interrumpiendo. Estás diciendo que Tomás, mi hermano Tomás, tenía edificios, múltiples edificios, 15 edificios completos y 23 apartamentos independientes, confirmó don Alfonso sin levantar la vista del documento. ¿Puedo continuar? Victoria se hundió en su silla. Rubén había dejado de escribir y miraba fijamente al notario con la boca abierta. Don Alfonso continuó implacable. Apartamento 23, calle Serrano 92. Valor estimado, 580.000 euros. Propiedades comerciales. Restaurante, La Esquina de Tomás. Calle Manuela Malasaña 12. Negocio en funcionamiento bajo contrato de alquiler a largo plazo. Valor estimado del local, 680.000 euros. Ingresos anuales por alquiler, 48.000 euros. Garaje 1. Plaza de Callao, 45 plazas. Valor estimado, 890.000 euros. Garaje 2. Calle Goya, 32 plazas. Valor estimado, 670.000 euros. Cuentas bancarias y inversiones. Banco Santander, cuenta número. Saldo, 340.000 euros. BBVA, cuenta número. Saldo, 290.000 euros. Credit Suisse, Zurich, cuenta de inversión. Saldo, 1.850.000 euros. VS, Ginebra, cartera de acciones y bonos. Valor actual, 2.100.000 euros. Don Alfonso hizo una pausa, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo. El gesto era deliberado, dándole tiempo a la sala para procesar lo que acababa de escuchar. El valor total del patrimonio de Tomás Méndez García, según valoraciones actualizadas del último trimestre, es de 8.543.000 euros. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Entonces Victoria estalló. Eso es imposible. Se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Tomás era un zapatero. Vivía en un apartamento miserable. Nunca tuvo dinero. Nunca gastó dinero. La corregí suavemente. Es diferente. Victoria se giró hacia mí con los ojos encendidos. ¿Tú sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías? Lo supe 3 días después de su funeral, cuando encontré su carta. ¿Y no nos dijiste? ¿A su familia? Esa palabra, familia. La misma palabra que había usado para justificar sus visitas, sus manipulaciones, sus intentos de robo. Victoria, dijo don Alfonso con tono firme, por favor, tome asiento. Todavía falta la parte más importante, la distribución. Victoria se sentó lentamente, con el rostro pálido. Rubén la miró preocupado. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en los ojos de mi sobrino. Don Alfonso tomó otro documento, este con el sello oficial y la firma de Tomás en cada página. Tomás Méndez García estableció la siguiente distribución de su patrimonio. Para Rosa Méndez, su esposa de 45 años. El apartamento familiar de la calle Lavapiés 34, libre de cargas, 3 edificios completos. Embajadores 145, Mayor 89 y Atocha 203. La cuenta de Credit Suisse en su totalidad. El restaurante, La Esquina de Tomás. Ambos garajes. Valor total, aproximadamente 5 millones de euros, más los ingresos continuos por alquileres. Escuché las cifras, pero apenas las procesé. Era demasiado grande, demasiado irreal. Para Lucha Méndez García, su hija. 6 edificios. Lavapiés 67. Tribunal 89. Malasaña 45. Chamberí 123. Retiro 67. Y Salamanca 34.
15 apartamentos independientes repartidos por Madrid y Barcelona. La cuenta del BBVA. Una carta personal. Valor total. Aproximadamente 2.300.000 euros, más ingresos por alquileres. Condición establecida. Lucía debe vivir con su madre o cerca de ella, proporcionando compañía y apoyo. Los ingresos de las propiedades deben ser más que suficientes para que abandone su trabajo actual si así lo desea y se dedique a su familia. Lucía comenzó a llorar silenciosamente. Eduardo le pasó un pañuelo. Para Eduardo Méndez García, su hijo. 3 edificios. Goya 156, Velázquez 203 y Barcelona. Passeig de Gracia 89. 8 apartamentos independientes. Un fondo de inversión especialmente creado que genera dividendos anuales. Valor total, aproximadamente 1.200.000 euros, más el fondo de inversión valorado en 400.000 euros adicionales. Condición establecida. Eduardo debe visitar a su madre al menos 4 veces al año. Los ingresos de las propiedades le permitirán viajar frecuentemente sin preocupaciones financieras. Eduardo cerró los ojos, con la mandíbula apretada para no llorar. Para Marcus Ruiz López, empleado fiel, el taller de zapatería de la calle Toledo 45, libre de deudas. 2 apartamentos. Uno para vivir, otro para alquilar como ingreso adicional. Una suma de 100.000 euros en efectivo para capital de trabajo. Valor total, aproximadamente 415 euros. Nota personal de Tomás. Marcos. Fuiste el hijo que el destino me dio a través del trabajo. Cuidaste de mí y de mi negocio como si fueran tuyos. Ahora lo son. Usa esto para construir la vida que mereces. Marcos estaba llorando abiertamente, sin vergüenza. Se tapó la cara con las manos. Entonces don Alfonso hizo una pausa larga. Tomó un sobre pequeño, separado de los demás documentos. Y finalmente, su voz se volvió más seria, más formal. Para Victoria Méndez de Sánchez, hermana del difunto. Victoria se enderezó. Sus ojos brillaban con lágrimas que no sabía si eran de shock, rabia o anticipación. Tomás dejó instrucciones muy específicas para usted. Don Alfonso sacó del sobre una moneda, una simple moneda de 1 euro. La colocó sobre la mesa, directamente frente a Victoria. Victoria Méndez de Sánchez recibe 1 euro. Y esta carta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria miró la moneda como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro pasó por un arco iris de emociones. Confusión, incredulidad, rabia, humillación. Esto es una broma. No es una broma, dijo don Alfonso, y ahora leeré la carta que Tomás escribió específicamente para usted. Él insistió en que fuera leída en voz alta frente a todos. No tienes que. Es parte del testamento legal. Debo leerla. Don Alfonso desdobló la carta. Reconocí la letra de Tomás inmediatamente. Esta había sido escrita con cuidado especial, cada palabra deliberada. Don Alfonso comenzó a leer, *, Victoria, *, mi hermana, mi única hermana. Te dejo 1 euro, porque es exactamente el valor que me diste durante 45 años de matrimonio con Rosa. Cuando me casé, no viniste a la boda. Dijiste que estabas enferma. 2 semanas después, te vi en las páginas sociales, sonriendo en una gala. Nunca me dijiste la verdad, que te avergonzaba tu hermano el zapatero. Durante todos estos años, te vi 3 veces. Una en el bautizo de Rubén, donde nos sentaste en la mesa del fondo con desconocidos. Una en tu aniversario de bodas, donde Rosa y yo no aparecemos en una sola fotografía porque nos mantuviste alejados de tus amigos ricos. Y una en la boda de tu hija, donde nos trataste como si fuéramos los ayudantes del catering. Nunca visitaste nuestra casa, en 45 años, ni una sola vez. Cuando enfermé hace 1 año, Lucía te llamó. Le dijiste que estabas muy ocupada con tu viaje a la Toscana. No preguntaste qué enfermedad tenía. No preguntaste si necesitaba algo. Solo dijiste que lo sentías. Y colgaste. Nunca volviste a llamar. Pero sabía que vendrías cuando muriera. Sabía que el dinero te traería más rápido que el amor alguna vez lo hizo. Y tenía razón. Este euro
representa el valor exacto de tu preocupación por mí, por Rosa, por nuestra familia. 1 euro, una moneda, un gesto vacío. Podrías haber tenido más. Si hubieras venido una sola vez cuando estuve enfermo. Si hubieras llamado a Rosa después del funeral para preguntar cómo estaba, sin mencionar el dinero. Si hubieras mostrado una pizca de amor genuino, pero no lo hiciste. Viniste con abogados. Viniste con planes. Viniste con manipulaciones. Intentaste convencer a Rosa de que estaba senil. Intentaste robar lo que no era tuyo. Rosa lo documentó todo. Cada visita, cada palabra, cada intento. 1 euro es tu herencia. Pero también es tu espejo. Míralo bien. Mira lo que el dinero te convirtió. Mira lo que perdiste por tu codicia. Rosa era pobre en apariencia pero rica en amor. Tú eras rica en apariencia pero pobre en carácter. Ahora cada una tiene lo que siempre tuvo. Rosa tiene millones que complementan su riqueza de espíritu. Tú tienes 1 euro que refleja la pobreza de tu alma. No espero que lo entiendas. La gente como tú nunca entiende hasta que es demasiado tarde, pero espero que recuerdes este momento. Espero que cada vez que veas una moneda de 1 euro, recuerdes lo que perdiste, no el dinero. Nunca fue sobre el dinero. Perdiste la oportunidad de conocer a tu hermano, de amar a tu familia, de ser parte de algo real. Perdiste tu alma por apariencias y ahora no tienes ninguna de las dos. Este es mi último regalo para ti, la verdad. Adiós, hermana. Tomás, P. D. Rubén tampoco recibe nada. Intentó robar, intentó manipular, intentó destruir a una anciana para su beneficio. Esa es la educación que le diste. Ese es tu verdadero legado. Don Alfonso terminó de leer y colocó la carta sobre la mesa, junto al euro. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Miré a Victoria. Su rostro estaba completamente blanco. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, arrastrando el maquillaje caro con ellas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de humillación pura, de rabia, de algo roto que nunca podría ser reparado. Rubén miraba fijamente el euro en la mesa. Rafael se había puesto de pie, como si quisiera salir corriendo de la habitación. Esto no puede ser legal, susurró finalmente Victoria. Puedo impugnar, puede intentar impugnarlo, dijo don Alfonso con calma profesional. Pero Tomás me contrató hace 30 años específicamente para asegurarme de que este testamento fuera absolutamente impugnable. Cada propiedad fue adquirida legalmente, cada euro fue ganado honestamente. Cada palabra de esta carta es verificable con los registros que la propia Rosa ha mantenido durante los últimos 3 meses. ¿Qué registros? Rubén encontró su voz. Saqué mi cuaderno azul y lo coloqué sobre la mesa. Cada visita que hiciste, cada palabra que dijiste, cada manipulación que intentaste, todo está aquí, con fechas, con testigos, incluyendo la grabación de cuando intentaste forzar mi cerradura para entrar en mi casa. Rubén se puso pálido. Eso no prueba nada. Prueba todo, intervino don Alfonso. Prueba exactamente lo que Tomás dijo que probaría. Que ustedes nunca se preocuparon por Rosa, solo por su dinero, y ahora no tienen ninguno. Victoria se puso de pie lentamente. Tomó el euro de la mesa, lo miró durante un largo momento. Entonces, con un grito que sonó casi animal, lo tiró al suelo. «Maldito seas, Tomás. Maldito seas por esto». Se giró hacia mí, con el rostro retorcido en una máscara de odio. «Esto es culpa tuya. Tú lo envenenaste contra mí. Tú lo convertiste en mi contra». Me puse de pie también, lenta, calmadamente. Ya no tenía miedo de Victoria. Ya no tenía miedo de nada. Yo no hice nada, Victoria. Tú hiciste todo esto tú misma. Cada elección, cada vez que no viniste, cada vez que nos trataste como si no existiéramos. Esa fuiste tú. ¿Éramos familia? No, éramos sangre. La familia son las personas que aparecen, las personas que se preocupan, las personas que aman sin condiciones. Señalé a Lucía, a Eduardo, a Marcos. Ellos son mi familia. Tomás era tu hermano solo en biología. Nunca fuiste su hermana en las formas que importan. Victoria me miró con tanto odio que sentí su peso físico. Entonces, sin otra palabra, salió de la oficina.
Rubén y Rafael la siguieron rápidamente. La puerta se cerró detrás de ellos. Y entonces, en esa sala llena de documentos legales y verdades dolorosas, Lucía comenzó a reír. Una risa casi histérica, de alivio y shock y liberación todo junto. «Lo hizo», dijo entre risas y lágrimas. «Papá realmente lo hizo. Les dio exactamente lo que merecían». Eduardo se unió a su risa, luego Marcos, y finalmente yo. Reímos hasta que lloramos. Lloramos hasta que reímos otra vez, liberando años de tensión, de secretos, de lecciones aprendidas de la forma más difícil. Don Alfonso nos observaba con una sonrisa pequeña y satisfecha. «Tomás», dijo suavemente, «era el hombre más inteligente que conocí, y el más paciente. 30 años planificando esto, 30 años de disciplina absoluta, todo por este momento. ¿Hay más?», pregunté. «¿Más chartas? ¿Más sorpresas?» «Una más», dijo don Alfonso, «pero esa es para más tarde. Primero, hay algunas formalidades legales que debemos completar». Don Alfonso nos pidió que nos sentáramos de nuevo. Entonces llamó a las otras personas que habían estado en silencio en la sala. El dueño del bar, la señora del estanco y los 3 hombres de traje. «Estas personas», explicó don Alfonso, «son testigos que Tomás eligió específicamente. Quería que estuvieran aquí para validar algo importante». El dueño del bar, don Miguel, un hombre de unos 60 años con manos curtidas, habló primero. «Conocí a Tomás durante 25 años. Venía a mi bar cada mañana a las 7. Café solo, una tostada. Leía el periódico. Nunca pedía nada más. Era el cliente más consistente que tuve. Cuando enfermó, seguía viniendo, hasta que ya no pudo caminar. Ese último día, me dijo, «Miguel, cuida de Rosa cuando me vaya. Ella va a necesitar amigos verdaderos». Y aquí estoy, para confirmar que don Tomás estaba en plenas facultades mentales hasta el final, y para confirmar que nunca vi a esta señora Victoria en mi vida hasta hoy. La señora del estanco habló siguiente. «Tomás compraba el periódico en mi kiosco desde hace 30 años. 30 años. Y en todo ese tiempo, solo 2 personas lo acompañaron alguna vez. Rosa y Lucía. Nunca vi a Victoria. Nunca escuché su nombre hasta el funeral, cuando apareció con esos abrigos caros, actuando como si fuera la hermana del año». Los 3 hombres de traje se presentaron como los administradores de las propiedades de Tomás. Habían trabajado con él durante años, gestionando los edificios, cobran los alquileres, manejando las inversiones. «El señor Méndez», dijo el primero, «era un genio financiero. Comenzó con casi nada. Cada propiedad fue adquirida con paciencia. Esperaba el momento correcto, negociaba brillantemente, y luego lo alquilaba por menos del valor de mercado para tener inquilinos estables. No buscaba ganancias rápidas, buscaba seguridad a largo plazo para su familia. Nos hizo jurar», continuó el segundo, «que nunca le diríamos a nadie sobre las propiedades, ni siquiera a Rosa, especialmente no a Rosa. Dijo que ella tenía que vivir sin el peso del dinero hasta que él no estuviera. Dijo que era su último regalo de amor, protegerla de la corrupción que el dinero trae». El tercero agregó, «También nos hizo investigar a todos los miembros de su familia. Tenemos registros de las visitas, las llamadas, todo. Victoria Méndez de Sánchez, 0 visitas en 10 años. Lucía Méndez, 5.200 visitas en el mismo periodo, contando cada vez que iba a ver a sus padres. Los números no mienten». Don Alfonso asintió. Estos testimonios, junto con los documentos bancarios, los títulos de propiedad y el diario de observación de Rosa, forman un caso absolutamente sólido. Si Victoria intenta impugnar este testamento, no solo perderá, probablemente enfrentará cargos por intento de fraude. «¿Y Rubén?», preguntó Eduardo. «El allanamiento, el robo. Tenemos las grabaciones», dije. «Y los objetos robados aparecieron en una casa de empeño registrada a nombre de un primo de Rubén. Ya don Alfonso presentó una denuncia». «Tomás pensó en todo», murmuró Lucía. «Absolutamente en todo. No solo pensó», corrigió don Alfonso. «Documentó, verificó, planificó cada contingencia.
Este testamento no es solo un documento legal, es una obra maestra de previsión y justicia. Después de que los testigos se fueron, don Alfonso nos dio sobres individuales a cada uno de nosotros. Cartas personales de Tomás, para leer en privado cuando estén listos. Tomé el mío con manos temblorosas. Lucía y Eduardo hicieron lo mismo. Marcos recibió la suya con los ojos llenos de lágrimas. ¿Las abrimos ahora?, preguntó Lucía. Eso depende de ustedes, dijo don Alfonso. Tomás no especificó. Solo dijo que era importante que las recibieran después de la lectura del testamento, no antes. Miré el sobre. Mi nombre escrito con la letra de Tomás. La última carta de mi esposo. Creo que necesito leerla en casa, dije. En nuestro lugar. Lucía y Eduardo asintieron. Marcos también. Don Alfonso nos dio copias de todos los documentos legales, instrucciones sobre cómo acceder a las cuentas bancarias, contactos para los administradores de las propiedades. Los próximos meses serán de transición, explicó. Pero no tienen que hacer nada inmediatamente. Las propiedades están todas alquiladas. Los ingresos son automáticos. Tienen tiempo para procesar, para decidir, para adaptarse a su nueva realidad. Nueva realidad, repetí. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Hace 3 meses era la viuda de un zapatero. Ahora soy una mujer rica que siempre fue rica en las cosas que importan, completó don Alfonso. Tomás no cambió quién eres, Rosa. Solo te dio las herramientas para ser quien siempre fuiste sin limitaciones. Salimos del edificio de la calle Alcalá al mediodía. El sol brillaba con fuerza inusual para febrero. Madrid se veía diferente. O quizás yo era quien veía diferente. Mamá, dijo Lucía mientras caminábamos, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en tu padre, en cómo llevó este secreto durante 30 años. El peso de eso, la disciplina, el amor que requirió. Era extraordinario, dijo Eduardo. Lo era, y también era humano. Cometió un error. Ambos me miraron sorprendidos. ¿Qué error?, preguntó Lucía. Creyó que protegerme del dinero era protegerme. Pero lo que realmente hizo fue robarme 30 años de compartir ese logro con él. 30 años donde pude haber celebrado su brillantez, su éxito, su genio para los negocios. Me amó, sí, pero también me subestimó. Era la primera vez que articulaba ese pensamiento. Y dolía, pero también era liberador. ¿Estás enojada con él?, preguntó Eduardo suavemente. No, estoy triste por todo lo que podríamos haber compartido, pero también entiendo por qué lo hizo. Vio lo que el dinero le hizo a Victoria. Vio cómo corrompió a su propia hermana. Tenía miedo de que nos corrompiera a nosotros también. ¿Y lo hizo?, preguntó Lucía. ¿Te sientes diferente ahora que sabes? Me detuve en medio de la calle Alcalá y realmente pensé en esa pregunta. Sí, me siento diferente. Me siento libre. Por primera vez en mi vida, no tengo que preocuparme por el dinero para el próximo mes. No tengo que racionar. No tengo que elegir entre medicina y comida. Esa libertad cambia algo fundamental. Pero lo que no ha cambiado es quién amo, qué valoro, qué me importa. Eduardo puso su brazo alrededor de mis hombros. Entonces papá tenía razón. El dinero no te corrompió, te liberó. Continuamos caminando. Pasamos por tiendas donde nunca había entrado porque eran demasiado caras. Pasamos por restaurantes donde nunca había comido. Pasamos por toda una vida que existía en paralelo a la mía, pero en un mundo completamente diferente. ¿Sabéis qué es lo más loco?, dije de repente. Que podría entrar en cualquiera de estas tiendas ahora y comprar lo que quisiera. Podría comprar ese abrigo en el escaparate, esos zapatos, ese bolso. Y ni siquiera afectaría mi cuenta bancaria. ¿Vas a hacerlo?, preguntó Lucía con una sonrisa. No, porque no los necesito. Y esa es la diferencia entre Victoria y yo. Ella necesitaba cosas para sentirse valiosa. Yo tengo valor sin ellas. Llegamos a casa, mi pequeño apartamento de 65 metros cuadrados en Lavapiés, que ahora sabía que era completamente mío, pagado, sin deudas. Subimos las escaleras despacio. Lucía y Eduardo se quedaron conmigo. Una vez dentro, nos sentamos en el salón. El mismo salón donde Tomás había pasado miles de noches.
Las mismas paredes que habían presenciado 45 años de matrimonio. Voy a leer su carta, dije. Aquí, con ustedes. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había varias páginas escritas a mano. La letra de Tomás temblaba en algunos lugares. Debió haberla escrito cuando ya estaba muy enfermo. Comencé a leer en voz alta. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, el plan funcionó. Victoria recibió su euro. Lucía y Eduardo descubrieron que sus años de amor valían millones. ¿Y tú, mi amor, finalmente conoces la verdad? Cuando tenía 25 años, mi padre me dijo, el dinero revela quién eres realmente. Si eres bueno, te hace mejor. Si eres malo, te hace peor. Vi esa verdad en Victoria. Cuando éramos niños, Victoria era dulce y generosa. Pero cuando se casó con Rafael y prosperó, el dinero la cambió. Se avergonzaba de sus orígenes. De mí, no quería que eso te pasara a ti. No quería que el dinero cambiara tu humildad, tu generosidad, tu alegría en las cosas simples. Construí esto en secreto sabiendo que si moría primero, y los hombres de mi familia siempre morimos primero, tú necesitarías protección. De Victoria. De cualquiera que quisiera aprovecharse de una viuda vulnerable. El período de observación fue duro. Pero necesitabas ver con tus propios ojos quién te ama de verdad. Necesitabas la evidencia irrefutable. Ahora no tienes dudas. Ahora eres libre. Usa este dinero con sabiduría. No para impresionar. Úsalo para vivir sin miedo. Para ayudar a otros como nosotros, gente trabajadora que solo necesita una oportunidad. En el tercer sobre, encontrarás los planos de mi sueño. Un museo del zapato. Si quieres hacerlo, hazlo. Si no, elige tu propio sueño. Lucía es tu ángel. Dale las gracias por cada comida, cada hora cuidándote cuando yo ya no podía. Eduardo es tu guerrero. Dale las gracias por recordar cuando muchos olvidan. Marcos es el hijo que el destino me regaló. Trátalo como familia. Y Victoria recibió exactamente lo que dio. 1 euro por 45 años de indiferencia. ¿Es justo? Rosa, mi amor, fuiste la mejor decisión que tomé. La única que realmente importó. Vive plenamente. Ríe mucho. Ayuda cuando puedas. Tuyo por siempre, Tomás. P. D. Hay churros en el congelador. Caliéntalos. Tómate un café. Y recuerda nuestros domingos. P. P. D. En mi mesita de noche, en el fondo del cajón, hay algo más. Terminé de leer con la voz quebrada. Lucía y Eduardo lloraban también. Los tres nos abrazamos, sosteniendo el peso del amor de un hombre que nos protegió incluso desde la muerte. «Los churros», dije finalmente riendo entre lágrimas. Compró churros y los congeló. «Eso es tan papá», dijo Eduardo. Lucía se levantó. «Voy a calentarlos. Vamos a hacer exactamente lo que dijo». Fui al dormitorio. En el fondo del cajón de Tomás encontré una cajita de terciopelo azul. Dentro había un anillo de diamantes hermoso con una nota. Nuestro aniversario número 50 hubiera sido en 2027. No voy a llegar. Pero tú sí. Usa esto y recuerda que estuviste casada con un zapatero que te amó más que a nada. Me puse el anillo. Me quedaba perfecto. Los tres comimos churros y café, como habíamos hecho cientos de domingos cuando Tomás vivía. «Mamá», dijo Lucía, «¿qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Es demasiado nuevo. Pero por primera vez tengo tiempo para decidir». Una semana después, don Alfonso me llamó. «Rosa, Victoria contrató un abogado para impugnar el testamento». Pero su abogado revisó la documentación, vio las grabaciones del intento de allanamiento y renunció al caso. Intentó contratar a otros 3. Todos se negaron. El caso de Tomás es hermético. Why Rafael está pidiendo el divorcio. Victoria le había prometido que heredarían millones. Él había hecho inversiones contando con ese dinero. Las deudas de Victoria son considerables. Y Oruben enfrenta cargos por el robo. Su licencia de abogado está en peligro. Debería haber sentido satisfacción. Pero sentí tristeza, lástima. Don Alfonso, ¿puede darme el número de Victoria? Esa noche la llamé. «¿Hola?» Su voz sonaba pequeña, rota. «Victoria. Soy Rosa. ¿Has llamado para restregarme todo?» «No.
Voy a abrir una fundación en nombre de Tomás, para ayudar a pequeños empresarios. Necesitaré a alguien que maneje la contabilidad. Es un trabajo real con sueldo modesto. Nada extravagante, pero es honesto. Silencio absoluto. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer algo significativo, de honrar la memoria de tu hermano. Si quieres. ¿Por qué harías esto? Porque Tomás no quería venganza. Quería que aprendieras. Esta es tu segunda oportunidad. Úsala o no. Tú decides. Colgué. No sabía si aceptaría, pero le había ofrecido lo que Tomás me enseñó. Gracias sin obligación. La vida cambió de formas pequeñas y grandes. Lucía dejó su trabajo. Decidió estudiar psicología, algo que siempre quiso hacer. Eduardo vino a Madrid una vez al mes y comenzó a buscar trabajo en España. Los niños necesitan conocer a su abuela. Marcos expandió el taller. Le puso un letrero. Zapatería Méndez. Desde 1975. Y yo comencé a planificar el museo. Compré un edificio pequeño en Lavapiés. Contraté arquitectos, diseñadores, historiadores del calzado. Lentamente, el sueño de Tomás tomó forma. Victoria apareció un sábado por la mañana. Sin avisar. Estaba diferente. Sin maquillaje. Con ropa simple. ¿Puedo pasar? Le préparé café. He venido a decir que siento todo. Rafael me dejó. Rubén no me habla. Perdí todo. Estoy viviendo en un estudio de 30 metros cuadrados. Guay. Y tenías razón. Tomás tenía razón. Pasé mi vida persiguiendo apariencias y perdí todo lo real. ¿Quieres el trabajo? No sé si lo merezco. La vida no es sobre merecer, es sobre elegir. Cada día, puedes elegir seguir siendo quien eras o convertirte en alguien diferente. ¿Tú me perdonas? Perdonar no significa olvidar. Significa liberarme del peso de tu error. Sí, te perdono. Pero ganar mi confianza, eso tendrás que ganarlo. Victoria asintió, llorando. La fundación abre en 6 semanas. Preséntate el primer día. Y Victoria, si vuelves a manipular, a mentir, esta oportunidad se acaba. 6 meses después del funeral, abrimos el Museo del Zapato Méndez. 3 salas. La primera mostraba la historia del calzado en España. La segunda era sobre Tomás, su banco, sus herramientas, fotografías, un video explicando cómo reparar zapatos. La tercera era interactiva para niños y adultos. El día de la apertura vinieron cientos de personas. Gente del barrio, clientes antiguos, periodistas. Marcos dio tours. Lucía y Eduardo estaban radiantes. Victoria manejaba el registro de visitantes. Modesta, callada, trabajando. Don Alfonso descorchó champán. Tomás estaría orgulloso. Lo estaría. Pero también estaría sorprendido. Esto es más de lo que imaginó. Esa noche, sola en el museo, me senté en el banco de Tomás. Lo hicimos, amor. Tu museo, tu sueño, está aquí. Y sentí su presencia, una calidez, una despedida final. 1 año después, volví a ver a don Alfonso. ¿Cómo va todo? Bien. El museo es exitoso. Hay conversaciones sobre expandir. Lucía terminó su primer año. Eduardo se mudó de vuelta. Los niños vienen cada fin de semana. Why, Victoria? Todavía trabajando. No somos familia, pero hay respeto mutuo. ¿Sabes qué es lo más loco, don Alfonso? Que nada de esto cambió quién soy. Tomás tenía miedo de que lo hiciera, pero me conocía mejor. El dinero no me cambió. Solo me mostró quién siempre fui. ¿Y quién eres? Soy Rosa, esposa de un zapatero brillante, madre de 2 hijos maravillosos. Y ahora, también alguien con recursos para ayudar a otros. Don Alfonso sonrió. Esa es la mejor herencia. El verdadero legado de Tomás no era el dinero. Era la lección sobre el valor de las personas, del carácter, del amor que no pide nada a cambio. 5 años después, me siento en el banco de nuestro parque favorito en Lavapiés. Tengo 73 años. El anillo de diamantes brilla junto a mi anillo de boda simple. El museo expandió a 5 salas. Marcos es el director. Lucía es psicóloga y trabaja con la fundación. Eduardo da clases en la universidad. Victoria todavía trabaja en la fundación. Hace 3 meses, en el aniversario de Tomás, apareció con flores. Solo quería decir gracias por la segunda oportunidad. La abracé. Brèvement. Fut suffisante. La fundación ha ayudado a más de 200 pequeños empresarios, zapateros, panaderos, costureras, gente como Tomás. Mis nietos vienen cada domingo. Les cuento historias sobre su abuelo, el zapatero que construyó un imperio en secreto, el hombre que enseñó que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. A veces, cuando el museo está vacío, me siento en el banco de Tomás y solo existo, recordando, sonriendo. El amor de mi vida se fue.
pero su legado permanece. No en los edificios o el dinero, en las lecciones, en la familia que eligió honrar el amor real, en la comunidad que construimos, en las vidas que cambiamos. Mi nombre es Rosa Méndez. Tengo 73 años. Estuve casada con un zapatero durante 45 años y aprendí que la riqueza verdadera no se mide en euros. Se mide en amor, en lealtad, en momentos compartidos. Se mide en churros congelados y café fuerte. Se mide en cartas escritas con manos temblorosas. Se mide en lecciones que duelen pero transforman. Tomás me dejó 8 millones de euros, pero me dejó algo mucho más valioso. Me dejó a mí misma, libre, completa y finalmente completamente entendida. Esa es la herencia que importa. Esa es la herencia de Tomás.